Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y en este nuevo vídeo he decidido dar una recompensa a todos esos seguidores del canal de Telegram y esta semana os dejé un enlace para que pudierais enviar las acciones que queríais que analizara y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, analizar todas esas acciones. Si todavía no os habéis suscrito al canal de Telegram, podéis hacerlo y así podréis participar en los siguientes consultorios que hagamos solo para los seguidores de Telegram. También podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito y visitar nuestra página web de análisistécnicostreet.com donde publicamos a diario todos los análisis de acciones. Y ahora vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos. Aquí a la izquierda podéis ver todas las acciones que vamos a analizar en el consultorio de Telegram de hoy. La primera de las acciones es CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Esta semana ha dejado un sabor un tanto amargo. A final de la semana hemos visto cómo perdía el soporte en la media móvil de 70 sesiones. Además lo hacía con el volumen al alza y esto no es muy buena señal. Sí que es verdad que vimos una situación parecida en febrero de este año y se recuperó con mucha fuerza para volver a alcanzar los máximos que ya había alcanzado en enero, pero este aumento de volumen no le vimos en este movimiento que tuvimos en febrero, lo que quiere decir que a lo mejor es posible que veamos una caída hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones donde podría apoyarse. La principal pregunta que nos hacemos ahora es si podrá alcanzar un nuevo máximo histórico en el gráfico y todo ello va a depender de que cuando veamos esa corrección se mantenga sobre esta media de 200 sesiones y vemos la corrección, porque a lo mejor esta semana a principio de ella entra volumen con la demanda y vemos cómo se recupera la media móvil de 70 sesiones. Pero bueno, en principio lo que nos dice el técnico es que todo apunta a que va a seguir corrigiendo, que podría apoyarse sobre la media móvil de 200 sesiones y si la respeta y entra volumen de esta zona, sí que es probable que veamos un nuevo repunte hasta la zona de los 42 euros y aquí veamos ya marcar un nuevo máximo histórico al superar esta zona. Bionano vemos como ha perdido gran parte de la subida que vimos a principios de año, donde pasó de los 50 céntimos hasta los 16, una subida espectacular. Y ahora parece que ha perdido gran parte de esta subida. Se ha apoyado en un primer momento sobre la media móvil de 200 sesiones, posteriormente vimos cómo la perdía, pero se ha vuelto a recuperar con fuerza, pero vemos como la media móvil de 70 sesiones está actuando como techo en cada repunte. Anteriormente había actuado como soporte y ahora lo está haciendo como resistencia. Ahora podría dar lugar a un movimiento lateral entre estas dos medias, la de 200 por abajo y la de 70 por arriba, y cuando se produzca esa ruptura volveremos a ver muchísima volatilidad, ya sea al alza o a la baja. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la media móvil de 70 sesiones también ha actuado como soporte. Hemos visto cómo ha rebotado desde ella y esto da un sentimiento más optimista al gráfico porque parece que quiere mantener esa pendiente positiva y ahora podría marcharse de nuevo al alza. Lo que sí va a ser complicado es que consiga marcar un máximo creciente por encima de los máximos que vimos en febrero. Va a necesitar muchísimo volumen, como ya vimos en la subida de principios de año, y va a ser complicado que vuelva a entrar tanto volumen, pero si lo volviese a hacer no habría que descartar una subida tal como la que ya vimos. CaixaBank lo viene haciendo de maravilla en el gráfico desde noviembre. Vimos como cuando consiguió superar la media móvil de 200 sesiones ha mantenido una tendencia alcista clara, así que es verdad que vimos un movimiento lateral entre enero y noviembre, pero posteriormente volvió a coger fuerza, volvió a repuntar y ya prácticamente ha superado el pico de anterior a la caída del pasado año. Ahora es probable que veamos una corrección hasta la zona de los 2,67, que es una zona que anteriormente había actuado como resistencia y ahora puede actuar como soporte. Hemos visto ya esta semana como el volumen fue mayor con las caídas que con las subidas y esto es probable que quiere indicar que vamos a ver una corrección esta próxima semana o en las siguientes semanas. Vemos como el RSI está cogiendo pendiente negativa y el MAC está muy cerquita de dar señal de venta, lo que quiere decir, como hemos dicho, que es probable que veamos una corrección. Nada peligroso mientras se mantenga sobre el soporte en los 2,67. También se puede apoyar sobre la media móvil de 70 sesiones y a partir de esta zona podría continuar al alza hasta la siguiente resistencia que tiene la zona de 3,10. Esta zona ya sería una resistencia muy importante
Lo vemos mejor en el gráfico semanal. La zona de 3.10 es una zona clave en el gráfico, ya ha actuado anteriormente como soporte y resistencia, y a partir de esta zona, si consiguiera superarla, daría pie a alcanzar ya los 4 euros, pero va a ser muy complicado superarla. Vamos a ver si acompaña al mercado, porque ya empezamos a ver señales de debilidad y va a ser difícil que veamos una continuidad alcista mucho más de esta zona. El Centi sigue mostrando muchísima debilidad en el gráfico. Vemos como la base de todo este movimiento lateral que comenzó en enero se encuentra en la zona de 0,38, mientras que los máximos cada vez van siendo menores. Esto es una señal clara de debilidad, no tiene prácticamente fuerza. Sí que es verdad que hace un par de semanas vimos un impulso bastante fuerte donde parecía que conseguiría superar la resistencia que tiene los 41.5, pero no ha conseguido hacerlo y ha vuelto a caer de nuevo. Parece que la media móvil de 200 sesiones también está actuando como soporte. Va a ser clave que se mantenga sobre ella, porque es la que está dando esta pendiente positiva a la tendencia. Si la perdiese es probable que viéramos una caída más fuerte hasta la zona de los 0,33. En el gráfico semanal vemos también como la media móvil de 70 sesiones, que es una media que es muy importante en el gráfico de Centis, ahora estaba actuando como soporte. Esta semana ha cerrado muy pero que muy cerquita de ella, y va a ser totalmente clave, como decimos, que se mantenga sobre esta zona y consiga rebotar, porque si no lo hiciese quedaría en nada todo este repunte que vimos entre noviembre, diciembre y enero, y podríamos volver a caer hasta la zona de mínimos del pasado año. Gigas Hosting parece que está estabilizándose la caída a la zona de 9.60. Ahora podríamos entrar en un movimiento lateral entre la media móvil de 70 y 200 sesiones. Hemos visto como la cotización se había enredado anteriormente en la media de 70 y ahora la ha perdido, y podríamos acabar viendo una corrección hasta la media móvil de 200 sesiones, y desde aquí ver ese movimiento lateral. Hay que tener mucho cuidado con la media de 200 sesiones, porque si la pierde podría volver al soporte en los 8.50. Es un soporte muy importante, es una zona que, como hemos dicho, ha actuado como soporte pero también como resistencia, por lo tanto no habría que descartar un toquecito hasta esta zona si pierde la media de 200 sesiones. Si vemos el gráfico semanal, vemos como además la media de 70 sesiones, que también ha actuado anteriormente como soporte y también como resistencia. De hecho, cuando la superó vimos ese fuerte repunte. Se encuentra ahora mismo en la zona de 8.50 a 8.60, donde colocábamos el soporte en el gráfico diario. Por lo tanto, entraría dentro del plan estratégico que pudiera caer hasta esta zona y desde aquí ver un nuevo impulso hasta la zona de máximos. Grifols sigue llevando por el camino de la amargura a todos sus inversores, que ven que no puede dar la vuelta a esa tendencia bajista que comenzó en abril del pasado año. La principal culpable de esta tendencia bajista es la media móvil de 200 sesiones. Hemos visto cómo la cotización no ha podido con ella en cada repunte. Ahora mira que tenía muy buena pinta desde el rebote que vimos en marzo, había cogido muchísima fuerza, había entrado muchísimo volumen, pero de nuevo, otra vez la media móvil de 200 sesiones ha vuelto a mandar a la cotización abajo de nuevo. Ahora parece que se dirige directa al soporte que tiene los 22,31, donde yo se apoyó en mayo. Y si perdiese esta zona volvería de nuevo hasta los 21 euros, donde tiene otro soporte muy importante, donde ya se encontró en septiembre del año pasado. Si vemos el gráfico semanal, vemos cómo se podría estar formando un hombro, cabeza, hombro inverso. Por eso quizás la idea de que vuelva a la zona de 21 euros y ya desde esta zona vuelva a rebotar de nuevo. En el gráfico semanal vemos cómo es la media móvil de 70 sesiones la que está dando esa pendiente negativa a la tendencia. Y si viéramos una caída hasta los 21 euros, podríamos ver un nuevo rebote hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, que se podría encontrar en torno a los 24 euros. Pero eso sí, hasta que no veamos que la supera, no podríamos dar por finalizada esta tendencia bajista y sería muy complicado dar la vuelta al gráfico. JDANET en el corto plazo sigue viendo ese movimiento lateral que comenzó en marzo, apoyándose en la media móvil de 70 sesiones, la cual había actuado antes como resistencia. Ahora vemos cómo está actuando como soporte. Hace unas semanas, a principios de mayo, vimos un repunte muy importante hasta la zona de 6,70, donde se encuentra su principal resistencia. Todo apuntaba bien, pero esta resistencia hizo que la cotización volviera a caer de nuevo y la cotización se situara sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿El culpable de todo esto? El volumen. Como vimos, el volumen fue muy bajito, y cuando el volumen es muy bajito es muy complicado salir de un movimiento lateral.
Sin embargo, por ejemplo, como vimos en este movimiento lateral entre marzo y enero, en la ruptura de este movimiento lateral, que se encontraría en torno a los 5,70, además venía marcado por la media móvil de 70 sesiones, el volumen fue altísimo. Esto que provocó que se formara un nuevo soporte y diera lugar a un nuevo movimiento lateral con diferentes puntos de base y de techo. Entonces, ahora la clave cuál va a ser, si vemos un nuevo repunte, que vuelva a entrar muchísimo volumen para confirmar esa ruptura y que no vuelva a suceder lo mismo que hemos visto ahora. La verdad que la situación de JDANET es desesperante para los inversores que hayan entrado este año, porque vemos como el movimiento es prácticamente lateral, aunque sí que es verdad que hayamos visto este movimiento alcista aquí, que haya roto ese pequeño movimiento en el corto plazo, pero si echamos un ojo atrás vemos como el fuerte repunte estuvo el año pasado, desde marzo, donde la cotización pasó de 1 euro hasta los 12 euros. El repunte fue brutal, se multiplicó por 12 en apenas 6 meses, 5 meses. Y ahora, como es normal, la cotización se ha estancado. No es normal que veamos 2 años seguidos una revalorización de más de un 1000 por 1000. Es totalmente imposible, podría darse, pero es muy, muy, muy complicado. Si vemos el gráfico semanal, vemos mucho mejor esta situación. El repunte fue brutal, se apoyó sobre la media móvil de 70 sesiones. Esto es una señal optimista al medio y largo plazo porque hace pensar que no podría haber acabado la tendencia alcista y podríamos ver un nuevo impulso. Simplemente ahora estamos viendo un periodo de consolidación y mientras no pierda esta media móvil de 70 sesiones, la tendencia alcista seguiría vigente y no habría que descartar que en los próximos meses podríamos ver un nuevo repunte que llevará la cotización por encima de los máximos que vimos en septiembre, octubre del pasado año. Horizon ha dado señales de vida otra vez esta semana. Veíamos después del movimiento lateral que venía formando desde marzo cómo ha repuntado de nuevo con fuerza, ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones, que es la que estaba siendo el techo de este movimiento lateral, mientras que por la parte baja era la media móvil de 200 sesiones. Vemos cómo la ha respetado prácticamente al 100%. Cada vez que se apoyaba en ella rebotaba de nuevo y ahora el impulso venía acompañado con un poquito de volumen. Digo un poquito porque podría haber sido mucho mayor, como el que ya vimos el pasado año a finales. Vimos como el volumen fue también bastante alto, pero se mantuvo en las siguientes sesiones. Ese ha sido el problema que hemos tenido ahora. En la sesión del miércoles vimos muchísimo volumen, vimos como la cotización conseguía superar la principal resistencia que tenía en la zona de 3,80, pero las siguientes sesiones vimos como el volumen con la demanda desapareció y hemos visto nuevas caídas, lo que ha situado de nuevo a la cotización por debajo de la zona de 3,80. Ahora, ¿cuál sería lo más normal? Ver una caída hasta la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente había actuado como resistencia. Ahora podemos consolidarla como nuevo soporte y ya desde esta zona ver un nuevo impulso para superar ya sí la zona de 3,80, consolidarla también como nuevo soporte y ver ese impulso hasta la zona de 4,30. Esta sería la situación más optimista que pasa porque si seguimos viendo esta corrección que ya ha comenzado a finales de la semana, se mantenga el cruce con la media móvil de 70 sesiones. SunPower parece que ha estabilizado la caída que venimos viendo desde febrero en la zona de los $20. Parece que ya desde aquí no quiere corregir más. Sí que es verdad que no tiene muy buena pinta porque perdió el soporte en la media móvil de 200 sesiones. Consiguió en un primer momento rebotar sobre ella. Vimos como sí que actuaba como soporte, pero posteriormente volvió a caer y de hecho la perdió con muchísimo volumen. Muchísimo tampoco, pero vimos como el volumen iba creciendo, lo que es mala señal porque eso quiere decir que la oferta está con más fuerza que la demanda y vimos una caída que consiguió profundizar este soporte. Luego sí que es verdad que vimos una vela con un volumen altísimo, mucho más que el que vimos en las caídas, pero no consiguió recuperar esta zona tan importante de la media móvil de 200 sesiones. Cayó hasta la zona de los $20 y ha vuelto a repuntar de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones, pero aquí ya estamos viendo de nuevo esa debilidad en la acción. Es totalmente clave que consiga recuperar la media móvil de 200 sesiones para no ver una nueva caída. Quizás veamos una nueva corrección hasta la zona de $20 y ya si entre volumen con muchísima fuerza y consiga superar esta media móvil de 200 sesiones y vuelva a recuperar el verde en el gráfico. Si vemos el semanal lo vemos mucho mejor, vemos como la media de 70 sesiones ha dado este apoyo a la tendencia alcista. Es una señal bastante optimista. Ahora desde aquí a medio y largo plazo podríamos ver un nuevo repunte. Este nuevo repunte
como veíamos en el gráfico diario, podría llegar hasta la zona de los $41, donde tiene un gap sin cerrar. Va a ser complicado que marque un nuevo máximo creciente, ya que hemos visto como la caída ha sido muy fuerte y para recuperarlo va a tener que entrar muchísimo volumen y no parece de momento que esto vaya a llegar. Aunque sí que es verdad que, como vemos en el gráfico semanal, veamos un repunte. En principio el objetivo podría estar en la zona de los $40, no estaría nada mal, sería casi un repunte de un 100% desde la zona actual, pero como decimos, va a ser muy complicado si no entra muchísimo volumen marcar un nuevo máximo creciente. Total, vemos cómo lo venía haciendo fenomenal desde el mes de noviembre, donde vimos ese fortísimo impulso, donde consiguió superar la media móvil de 200 sesiones y a partir de esta ruptura ha dado esa tendencia alcista al gráfico, apoyándose en las medias de 70 y 200 sesiones. La de 70 la está utilizando como soporte en el corto plazo y la de 200 la veremos utilizarla como soporte en correcciones más importantes. Ha recuperado prácticamente todo lo perdido en la caída del año pasado. Es muy buena noticia, es una señal de fortaleza en el gráfico. Más en el corto plazo vemos como está muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones. Es importante que se mantenga sobre ella para no ver una caída hasta la zona de los 36 euros, donde se encontraría la media móvil de 200 sesiones. Si vemos el gráfico semanal, vemos como precisamente en esta zona se encontraría la media móvil de 200 sesiones, que ya como vimos había actuado como resistencia anteriormente y ahora podría actuar como soporte, y ya desde esta zona, si entra volumen, ver un nuevo impulso que supere los máximos en los 41 euros, y si esto sucediese es muy probable que consiguiera marcar un nuevo máximo creciente, un máximo histórico, que consiguiera superar los precios que vimos en 2018, pero para ello va a ser clave que se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones, la consolide una vez más como soporte, como ya vimos en abril, y consiga marcar un nuevo máximo creciente por encima de la zona de los 41 euros. Tubos reunidos se mantiene en la misma situación que ya vimos en la última vez que lo analizamos, no ha sido hace mucho, la verdad que lo solemos analizar muy a menudo. Tubos reunidos se mantiene el movimiento lateral que empezó en marzo. Hemos situado el objetivo de este movimiento lateral en el apoyo en la zona de 0.40, donde podría coincidir con la media móvil de 70 sesiones, y quizás desde esta zona sí entrará el volumen con fuerza y veamos ese impulso que consiga superar la resistencia de los 0.47, porque como ya hemos visto anteriormente la intenta superar, pero el volumen ha sido insuficiente. Esta semana hemos visto en la sesión del jueves una fuerte subida que, como venía acompañada con muy poquito volumen, no ha llegado prácticamente a nada. De hecho, el máximo ha sido inferior. Esta semana es posible que veamos nuevas correcciones. Lo bueno de que se haya marcado estos mínimos por encima de la zona de 0.40 es que al llegar a la zona de 40 pueden haber saltado muchos stop loss y aquí sí que consigan entrar con mucha fuerza la demanda. Como vemos en el gráfico semanal, a medio y largo plazo tiene buena pinta. No voy a decir muy buena, pero voy a decir buena pinta. La cotización se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones, que como vemos casualmente se encuentra también sobre los 0.40. Es una zona muy importante en el gráfico de tubos reunidos. Va a ser una zona que si la cotización se va hasta ella, vamos a ver cuáles son sus intenciones, ya que si consigue entrar volumen de esta zona y repunta de nuevo, pintará muy bien, mientras que si la pierde, creo que debemos poner en duda la tendencia alcista que comenzó el pasado año en tubos reunidos, pero si entra volumen desde esta zona, consolida la media móvil de 200 sesiones como soporte, podríamos ver un nuevo impulso hasta la zona de los 0.75, donde tiene la siguiente resistencia. Como ya habíamos comentado en anteriores gráficos, se puede estar formando un suelo redondeado que podría tener el objetivo en la zona de 1.30. Para llegar a esa zona primero debe superar los 0.75 y primero debería llegar hasta ella, pero si consigue superar los 0.75 es muy probable que acabe esta figura en la zona de 1.30. Por lo tanto, tiene muy buena pinta. Hemos visto cómo tiene volumen en cada vez que entra con fuerza la demanda. Es importante que ahora veamos una situación parecida si vuelve a caer hasta la zona de 0.40, ya que si vemos que el volumen es bastante menor, es probable que acabe cayendo como mínimo hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, donde además se encontraría con los anteriores máximos en la zona de 0.30, donde ya le vimos en noviembre. Bueno, pues hasta aquí el vídeo consultorio de
de acciones. Recordaros que podéis suscribiros al canal de Telegram para participar en los próximos consultorios que hagamos. Si no estáis suscritos, seguramente no os enteréis y no podáis participar. Os invito a visitar la página web de análisistécnicostreet.com, donde publicamos a diario todos los análisis técnicos que vamos viendo que están bastante interesantes. Recordaros que todo lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra, únicamente son mis opiniones personales basadas en un análisis técnico, y como siempre digo, cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones de compra y venta, y de hecho va a ser la mejor manera de aprender, que es para lo que estamos aquí. Podéis seguirme en Twitter, también en @juanmabenito. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana.